¿Me escuchan? ¿Sí? Maravilloso. Esa foto es prepandemia. Esto es lo que una pandemia le hace a un ser humano. Te extraño. Cuando Jaime me pasó la voz para colaborar y diseñar la agenda del Shift Day, lo primero que le dije fue, oye, ¿pero estás seguro? Y lo segundo fue, bueno, si ya sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Yo soy Eduardo, como les había dicho ya Jaime, les dejo ahí mis coordenadas sociales para cualquier tipo de reclamo, contrato, pregunta, tagueo que quieran hacer. Y quiero arrancar la conversación de hoy con esta obra de arte que yo llamo Ser peruano en el 2024. Esto es más o menos la experiencia cotidiana que tenemos, así es como nos estamos sintiendo en un mundo en el cual entre guerras, entre inflación, crisis económica, crisis política, eventos climáticos, eventos pandémicos, un poco más de guerra, un poco más de eventos climáticos, incendios, inundaciones. La verdad que todo esto se puede sentir como bastante abrumador y siento que no conversamos suficiente al respecto. Así que vamos a arrancar con una pregunta para ustedes y literal quiero que me griten su respuesta. Piensen en la siguiente pregunta. Cuando ven todo esto, ¿qué sienten? Desesperanza, ¿qué más? Incertidumbre. Ansiedad. Oportunidad. Siempre hay un optimista en la sala. Siempre hay que decir, no, chicos, toda crisis es una oportunidad. Siempre hay. ¿Qué más? Miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el 2026? No sabemos. Y yo estoy en el club de los ansiosos. Para mí lo que todo esto me triguea es mucha ansiedad y el problema de partir de un lugar de ansiedad es que la ansiedad te paraliza. Cuando estás en un lugar de ansiedad no puedes tomar decisiones, no puedes avanzar, estás esperando que ese momento de ansiedad pase para poder realmente tomar algún tipo de acción. Y lo que quiero que tratemos de hacer hoy día es cómo pasamos de esa ansiedad a un lugar más bien de curiosidad, a un lugar de hacer preguntas, a alinearnos con nuestro amigo optimista de la sala y pensar en, oye, pero estas pueden ser oportunidades también, podemos encontrar vectores de acción y cosas que se puedan hacer y para eso existen mutaciones, para facilitar ese tránsito de la ansiedad a la curiosidad, esta ansiedad generalizada que estamos sintiendo, de nuevo, siendo peruanos en el 2024. Partimos de la idea de que el futuro existe siempre en algún lugar del presente. El futuro no sale de la nada, está en algún lugar escondido si es que sabes dónde y cómo buscarlo. Pasamos mucho de nuestro tiempo haciendo trabajo de campo, teniendo conversaciones con gente, yendo a montones de eventos, conferencias, viendo qué está pasando en la calle, yendo incluso a muestras de arte, a museos, para entender un poquito todo lo que se está cocinando como nuevas posibilidades. Todo eso se convierte para nosotros en un mapeo extensivo de señales de cambio que convertimos en oportunidades que para nosotros son la manera en la cual una tendencia se vuelve accionable. No sirve solamente decir inteligencia artificial está pasando, sino hay que hacer doble clic para entender ya, pero ¿cuál es la oportunidad que hay detrás? Y finalmente convertimos esas oportunidades en historias, porque el futuro es difícil de hacer seguimiento, el futuro es difícil de aterrizar, entonces las historias son nuestro vehículo preferido para hacer del futuro algo tangible y algo sobre lo cual podemos tener mejores conversaciones. Y cuando estábamos pensando en las historias que queríamos traer para este evento, lo que nos dimos cuenta es que todas las historias tienen este eje común de que apuntan hacia este momento de incertidumbre radical. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 2 años, habría sido una conversación sobre metaverso, sobre blockchain, sobre criptoactivos. Hoy día ya no hablamos de eso, ya hablamos de inteligencia artificial y quizás en 6 meses ya no hablemos de eso tampoco. Esa es la velocidad a la cual tenemos que adaptarnos y tenemos que entender un poquito cómo operar en este espacio que va a seguir siendo radicalmente incierto. La incertidumbre no se va a ir. Y hay mucha gente que está esperando una vuelta a la normalidad que no va a suceder para tomar decisiones. Entonces, hoy día les voy a compartir 3 historias. Una historia sobre una explosión creativa, una historia sobre una transformación verde y una historia sobre una nueva cultura de trabajo, que espero que animen múltiples conversaciones que podamos tener a lo largo de la mañana. Arranquemos por esta explosión creativa. Y esta es la historia que tiene que ver con qué está pasando con las organizaciones y la inteligencia artificial. Y hemos empezado a encontrar una serie de patrones. El proceso a través del cual las organizaciones están adoptando inteligencia artificial está empezando a mostrar ciertos elementos recurrentes. Y casi siempre empieza por una transformación en la productividad de los equipos.
Podemos trabajar de maneras distintas, podemos hacer cosas más rápido, podemos automatizar procesos, podemos crear eficiencias. Estamos viendo cómo esto se incorpora en las herramientas que usamos en el día a día. El mejor ejemplo es cómo el desarrollo de software y la creación de código ya se ha convertido casi nativamente en un proceso asistido algorítmicamente. Ya no tiene sentido hoy día para un programador no colaborar creativamente con algoritmos para generar código de muy buena calidad y poder hacer su chamba más rápido. Y eso que ha pasado en primer lugar en el mundo del desarrollo de software, está pasando ahora también en el mundo del diseño. La semana pasada, Figma, la herramienta de diseño de interacciones más popular del mercado, ha anunciado funcionalidad AI que te permite generar componentes, generar diseños, ordenar tu trabajo de manera completamente automatizada. Es también lo que estamos viendo que está pasando con el Copilot de Microsoft y la integración con Word, Excel, PowerPoint y lo mismo que está pasando con Google. Y en general, esta primera capa de adopción es no tenemos que hacer nada. Nuestras herramientas del día a día están absorbiendo estas funcionalidades de AI para permitirnos movernos mucho más rápido. Y eso nos libera tiempo, nos libera espacio mental para poder pensar en otras cosas. Y eso es donde está abriendo un espacio de oportunidad para esta segunda etapa, que es la evolución de la experiencia. Ahora que somos más productivos, porque estamos trabajando de una manera más eficiente, esa eficiencia podemos convertirla en resolver todos esos problemas que siempre quisimos resolver, pero nunca teníamos tiempo. Ahí estamos viendo que surgen nuevos patrones de interacción. Por ejemplo, Instacart lanzó la primera integración con OpenAI, donde tú puedes darle a un chatbot una receta de cocina y lo que el chatbot te devuelve es el carrito de compras con todos los elementos que necesitas para preparar ese ají de gallina o para preparar ese pie de limón, para que tú solamente hagas clic y pidas todo eso que necesitas directamente a tu casa. Lo estamos viendo en herramientas como Notion, que están integrando también una funcionalidad AI que te permite crear documentos de una manera mucho más inteligente, con herramientas de traducción, de redacción, de cambio de tono, directamente dentro de su editor de documentos. Y lo estamos viendo también en pequeños dispositivos como este. Este es el AI Pin de Humane, que es parte de una primera generación de dispositivos de hardware que están integrando inteligencia artificial en wearables y otro tipo de cosas. Este pequeño dispositivo ha sido un fracaso colosal, como lo ha sido toda la primera generación de dispositivos de AI, y eso no importa. Lo que importa es que estamos viendo un nivel de experimentación nueva a nivel de dispositivos, a nivel de artefactos que nos van a permitir interactuar con estas cosas de manera cotidiana. Y es también un ejemplo de lo que me parece realmente la parte más interesante de lo que va a empezar a pasar con estas herramientas, que es cuando empiezan a liberar una explosión de creatividad. Todo bien con que nos haga más productivo, todo bien con que nos ayude a resolver la capa de experiencia, pero lo realmente interesante es, oye, ¿qué cosas nuevas vamos a poder hacer que no podíamos hacer antes? Un ejemplo muy concreto es el trabajo muy chévere que estoy siguiendo bien de cerca de Cristian Pasquel, que es el CTO de un startup peruano que se llama Curator. Y Cristian tiene muchísimo contenido en redes sociales donde se ha dedicado las últimas semanas, si es que no lo han visto, a publicar un bot diferente cada semana. Mientras hay organizaciones que están contratando, haciendo proyectos de 6 meses para entender qué cosa van a hacer con AI, Cristian lanza un bot diferente cada semana. Un bot que funciona, que se integra con WhatsApp, que se integra con OpenAI y te permite hacer seguimiento de tus gastos, te permite tener un terapeuta en tu bolsillo, te permite hacer un montón de cosas. Y la siguiente iteración en esto que está haciendo es que su último proyecto es cómo lanzo un producto digital, cómo creo una startup en 2 semanas. Se puso la meta, en 14 días voy a crear un producto desde la nada y ese producto va a estar en el mercado y empezar a generar ingresos en 14 días. Y al final, ¿saben qué pasó? Lo hizo en 12. Ni siquiera se tomó los 14 días para hacer eso. Y acá el mensaje más poderoso para mí de este tipo de... Para mí esto es una señal muy fuerte de cómo se va a ver la creatividad en el futuro, porque la IA está reduciendo radicalmente el costo de la experimentación. Ya no hay excusas para no probar las cosas porque podemos hacerlas muy fácilmente, muy rápidamente con las herramientas que existen. Y hay 2 maneras en las cuales las organizaciones están lidiando con esta adopción de inteligencia artificial. Tienes un bando que quiere un proceso ordenado, una transición clara de vamos a entender qué herramientas usamos, quiénes las usan, de qué manera, cuándo, cómo. Y hay los desadaptados, que es mi bando, que más bien es como, ¿saben qué? Dejemos que el caos impere y luego vemos cómo limpiamos los platos rotos. La verdad al final va a estar en algún lugar entre ambas estas cosas, pero hay un elemento que tienen que tener en consideración y es esta nueva categoría que es el BYOAI, Bring Your Own Artificial Intelligence.
Muchos de ustedes trabajan en organizaciones que prohíben el uso de ciertas herramientas. Muchos de ustedes trabajan en organizaciones que bloquean YouTube y lo siento mucho por ustedes, eso está mal. Pero muchas organizaciones están bloqueando ChatGPT, están bloqueando estas cosas porque no saben qué va a pasar. Y entonces, ¿saben qué es lo que está pasando? Tu laptop de la chamba no puede entrar a ChatGPT, entonces la gente saca su teléfono personal y lo usa igual. De todas maneras están usando estas herramientas a pesar de que seguridad de la información dice chicos por favor no lo hagan, a pesar de todas estas advertencias la gente la está usando y esta es la realidad de lo que está pasando. Yo creo que esto no está mal porque al final del día van a ser equipos e individuos experimentando, ojalá que responsablemente, quienes van a desbloquear esos saltos productivos de la inteligencia artificial. No va a venir de un mandato centralizado, va a venir de lo que cada equipo y cada persona empiece a experimentar para hacer su propia vida más fácil, para hacer su propio trabajo más eficiente. Segunda historia, hablemos de transformación verde y hablemos del fenómeno del Niño, que no fue tan grave como esperábamos que lo fuera, hemos dodged a bullet ahí bien de cerquita, pero lo que sí ha sido probablemente la señal más tangible, más cercana y más clara de que la emergencia climática está en nuestra puerta, es algo que ya nos está afectando y es algo que va a obligarnos a repensar muchas de las cosas que damos por sentadas en nuestra conducta en el día a día, cosas muy básicas. La emergencia climática en los próximos años nos va a poner en la posición de repensar cómo construimos. De hecho, la industria cementera es una de las principales industrias que emite dióxido de carbono en grandes cantidades y ese es un problema a escala en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa si en el futuro también empezamos ya no a construir estructuras, sino a cultivarlas? Este es un experimento con estructuras hechas a bases de hongos que tienen una cierta resiliencia, una cierta flexibilidad y que tienen un impacto ambiental mucho más amigable. ¿Cómo se va a ver un futuro distinto en términos de cómo nos movemos? El paradigma de la ciudad de 15 minutos propone la idea de que una persona debería poder vivir toda su vida sin tener que moverse más allá de 15 minutos desde su casa. Poder ir a trabajar, poder ir a comprar, poder ir al colegio, todas esas cosas que la gente en La Molina nunca va a entender, que la vida esté a 15 minutos. Pero en muchos lugares del mundo estas cosas ya se están empezando a hacer, ya se está empezando a rediseñar la ciudad para reacomodarse a este paradigma. ¿Cómo fabricamos? Esta es una imagen de una marca colombiana de zapatillas que se llama Magma, que produce el material de sus zapatillas a partir de los desechos del proceso industrial de hacer cerveza. Entonces, toda esa cebada que se descarta en el proceso, ellos la toman, la convierten en zapatillas y le vuelven a poner al mercado. Es un ejemplo muy cercano de cómo se puede ver una economía circular a escala en el futuro cercano. ¿Cómo consumimos también? Por un lado, tienes paradigmas como los de Shein, que incentivan un hiperconsumo de productos hiperbaratos, la mayoría de los cuales terminan en la basura y terminan creando un problema ambiental a futuro. Y por el otro lado, tienes a una empresa como Patagonia, que hace un par de años firmó un documento donde declaró que la tierra era el principal accionista de la empresa. El 100% de las utilidades de Patagonia van a iniciativas de conservación y a iniciativas ambientales para tratar de resarcir el impacto que la empresa tiene en el planeta. ¿Cómo cultivamos? Uno de los pasivos ambientales más fuertes es la distribución de los alimentos desde donde se cultivan hasta donde se consumen. Pero podemos acercar la comida a la gente si es que empezamos a experimentar con patrones de agricultura vertical que tengan menores costos de transporte. ¿Qué comemos? Vamos a empezar a ver muchísima experimentación en términos de proteínas sintéticas, proteínas a base vegetal, que son comparables. A mí me encanta la carne, ¿ya? Pero en verdad las Beyond Meat sí están bien cerca de una hamburguesa de verdad. O sea, estamos viendo mucho progreso en este ámbito al mismo tiempo también. Y estamos viendo también diferentes patrones de vida en el movimiento slow. Slow travel, slow food, slow fashion, slow media. Un reclamo social, cultural de, oye, tenemos que bajar la marcha, tenemos que vivir de otra manera. Estamos viendo la aparición de un movimiento económico, político, activista, que es el movimiento de crecimiento. El movimiento que dice no podemos mantener una economía en crecimiento permanentemente porque nos vamos a morir. Tenemos que aprender a reimaginar nuestros patrones para introducir nuevas ideas sobre cómo funciona la economía para sostener la vida en el planeta. En resumen, yo soy de la fuerte idea de que en la próxima década todos los productos y servicios que conocemos
van a tener que ser rediseñados para adaptarse o a nuevas expectativas de los consumidores que van a buscar y van a preferir estas cosas, o a nuevas presiones regulatorias que van a exigir y van a demandar que estas variables sean consideradas en el diseño y la creación de todo tipo de productos. Tercera historia. La pandemia fue maravillosa en algunas cosas. Ya fue espantosa, todos estamos traumados, podemos hablar de eso largamente. Pero por un breve momento en el tiempo empezamos a pensar que el trabajo iba a ser así. Como por un breve momento descubrimos como, oye, ¿sabes qué? No tengo que estar en el tráfico de hora a punta yendo a la oficina, puedo irme con mi laptop a trabajar al Valle Sagrado o a las playas del norte y todo sigue funcionando, la maquinaria no se detiene. Por un breve momento se sintió como el trabajo podía ser libre, flexible, hasta inspirador, y de pronto ese momento se acabó. Y primero empezamos con, chicos, vamos a regresar un día a la oficina, y todo el mundo, ya, bueno, ok, un día. Luego fueron 2, luego fueron 3. Y aquí, por favor, levanten la mano si es que ya están trabajando en su oficina de regreso por completo. Lo siento mucho, chicos, pueden empezar a buscar chamba con las otras empresas que están en la sala. El tema acá es que estamos viendo también el pushback y la respuesta. Y la respuesta va desde el lado de Samsung ha instituido la semana de 6 días de trabajo. ¿Por qué? Porque quieren inyectar un sentido de crisis en sus trabajadores y la manera de hacerlo es vamos a trabajar más. Pero por otro lado, Dell amenazó a sus trabajadores con si no regreses a la oficina no vas a ser ascendido, no vas a avanzar en la empresa. ¿Y qué hizo la mitad de su fuerza de trabajo? Se zurró. Y no fue a la oficina igual y le valió madres que no iban a poder ascender en la organización. Entonces, estas son pequeñas señales de que el futuro del trabajo se ha convertido en una batalla cultural y en buena medida esa batalla cultural se ha convertido en una batalla generacional, en una diferencia de expectativas de un liderazgo, vamos a llamarlo como lo que es, un liderazgo más boomer y una fuerza de trabajo que es cada vez más millennial y cada vez más generación Z y tiene otro tipo de expectativas. Esto se vio durante la pandemia con la gran renuncia, un montón de gente que empezó a renunciar sobre todo a trabajos y a culturas tóxicas. Si se meten a TikTok por 10 minutos van a encontrar un montón de contenido sobre gente que se felicita y celebra haber renunciado a ese trabajo tóxico que te quitaba la vida. Hay la tendencia del quiet quitting, que es la idea de ponerte la camiseta de la empresa, ya fue, ya la gente no está dispuesta a hacer eso. Y mi nueva favorita, que es la tendencia del quiet vacationing, que es la idea de me voy a trabajar a cualquier parte, me conecto a mis reuniones y todo, pongo el fondo virtual y así nadie va a saber que estoy en Máncora. Y muchos de ustedes lo han hecho, si es que no lo están haciendo ahorita, y lo saben. Esto se ha convertido en parte de la nueva normalidad, esta pérdida de confianza en la organización, de cómo las personas pueden gobernar su propio trabajo. Y al final sabemos que no es un tema de productividad, porque esa persona que esté en Máncora con fondo virtual está haciendo todo lo que tiene que hacer, está cumpliendo con todos sus objetivos, sin embargo, hay una expectativa de control y una brecha de confianza de parte de la organización. Esto es visible quizás en ninguna otra parte más fuerte que la nueva ley de teletrabajo que está buscando pasar el Congreso peruano, que esencialmente dice que si sales a comprar un tomate para tu almuerzo te pueden despedir. Esta es la versión más extrema de esta manifestación. Pero en general, a muchas personas le prometieron esta idea de no, regresen a las oficinas para proteger la cultura, que esto es importante, y lo que se encontraron fue con esto. Oficinas vacías que solamente están llenas de gente que tienen que ir porque les obligan a ir, no porque realmente haya un incentivo fuerte o un deseo de regresar. Y quienes se han visto desproporcionadamente afectadas por esta transición son, en primer lugar, madres que trabajan, que habían encontrado en el espacio de la flexibilidad del trabajo doméstico, y esto viene de una inequidad en la distribución de la carga doméstica que es real, pero habían encontrado en esa flexibilidad un espacio que les permitía gestionar su vida en sus propios términos y de esa manera poder participar mucho más activa del mundo profesional. O de personas con discapacidad que de pronto ya no tenían que navegar día a día un mundo que les juegue en contra continuamente y sentían que podían participar mucho más activamente de la cultura de trabajo. Entonces, hay gente a quien el retorno a la oficina no solamente le molesta, sino que le está fallando en sus expectativas de vida. Y sobre todo, lo más triste es que esta oposición entre trabajar en presencial o trabajar en remoto es una falsa dicotomía. No tenemos por qué escoger una cosa o la otra. Y mi ejemplo favorito de esto es Spotify. Spotify tiene una cultura de trabajo donde te dé la gana, tú haz lo que quieras.
Y en fines del año pasado se reafirmaron en esa política, dijeron, no vamos a regresar a la oficina porque confiamos en que cada equipo tiene la capacidad para tomar decisiones sobre cómo quieren trabajar. Estas decisiones deberían depender de los equipos y de las personas, no de mandatos organizacionales que buscan estandarizar cómo toda una organización trabaja cuando eso no es real. No debería depender de políticas de la organización. Y es por eso que yo creo que el futuro del trabajo va a ser flexible, va a ser distribuido, va a ser multimodal. ¿Quieres trabajar en la oficina? Anda y trabaja en la oficina, si es que tu trabajo lo requiere, si es que tú te sientes más cómodo o cómoda, pero no va a ser un mandato estandarizado. Y al ser flexible, distribuido y multimodal, va a ser también más inclusivo. Va a permitir que más personas contribuyan activamente desde sus capacidades profesionales. 3 historias. La pregunta es, ¿ya qué hago? Eduardo, qué es interesante, chévere, pero ¿qué hago? ¿Con qué me voy de acá? Primero, todas estas historias están conectadas entre sí. Las emisiones energéticas de la inteligencia artificial afectan la emergencia climática, la cultura de trabajo afecta nuestras capacidades para adaptarnos a estos cambios. Todas representan desafíos para nuestras organizaciones, pero no todas las organizaciones tienen que prestar a todas las historias de la misma manera. No podemos predecir qué va a pasar. Yo no he venido acá a hacer predicciones y decir, oye, esto va a pasar en 3 meses, en 6 años o lo que fuera. Lo único que sabemos es que no podemos no hacer nada. Lo único que no puedes hacer es decir, ampay, me salvo y voy a esperar 3 años, 5 años a ver qué pasa para tomar decisiones. Entonces, quiero cerrar con 3 cosas que puedes empezar a hacer hoy mismo o el lunes si es que quieres tomarte el fin de semana para pensarlo, pero en verdad puedes hacerlo hoy mismo. Y lo primero es, puedes empezar a experimentar. En cualquiera de estos frentes puedes empezar a experimentar mucho más activamente. El costo de correr experimentos de negocio es más bajo hoy día que en ningún momento anterior en la historia. Utilizando herramientas de inteligencia artificial, utilizando plataformas no-code, utilizando herramientas de automatización, se pueden construir un montón de cosas muy rápidamente en una fracción del costo y del tiempo que incluso nos habría costado hace 5 años. O sea, la capacidad para experimentar hoy día es mayor que nunca antes en la historia. El verdadero desafío no es correr experimentos. El verdadero desafío es cómo activas una cultura de experimentación en la organización que le dé permiso a las personas de hacer esto sistemáticamente, que le ayude a hacerlo responsablemente, que se pueda hacer a escala de manera inteligente. Un ejemplo bien bonito de esto es un proyecto que estamos corriendo en este momento con el BCP, y hay un equipo del BCP in the house, con quien estamos haciendo un piloto para construir capacidades de experimentación, ya no en los equipos de diseño, ya no en los equipos de innovación, sino en los equipos de negocio mismos. Esos equipos que siempre dicen, oye, no puedo hacer esto porque estoy al 150%, que lo haga otra persona. Esos equipos están corriendo sus propios experimentos, saliendo a la cancha, haciendo testeo en campo, obteniendo aprendizajes, y están llegando a conclusiones como, oye, esto es un espacio bien seguro para probar cosas. Cuando sales de la manera tradicional de operar de la organización y cuando sales del espacio que tiene un cierto conjunto de incentivos, se pueden hacer cosas distintas, se pueden hacer cosas muchísimo más rápido. Y para mí esto es una pieza de evidencia muy importante que se puede hacer. No es algo que sea ajeno y no es algo que sea exclusividad de los equipos de innovación. Pero si vas a experimentar, no puedes hacer un experimento. No puedes venir y decirme, Eduardo, ya corrí un experimento, ya está, ya gané el juego. No, no has ganado el juego. Tienes que distribuir tus apuestas. Porque cuando hay un montón de cosas que están pasando, y van a seguir habiendo muchas más cosas pasando, entonces se vuelve importante probar diferentes cosas y ver qué patrones, qué oportunidades te generan mejores resultados, qué cosas son más interesantes, qué cosas puedes incorporar más fácilmente en tu trabajo y en tu organización. Y finalmente, colabora. Empieza a conversar con gente en otras organizaciones. ¿Por qué? Porque hay desafíos que son tan grandes que ninguna organización, no importa lo grande que sea, puede atacarlos por sí sola. Una organización por sí sola no puede atacar el problema de la disponibilidad de talento. Una organización por sí sola no puede atacar el problema regulatorio. Necesitamos coaliciones y redes de colaboración que nos permitan hacer esto para esos desafíos que son tan grandes que a veces decimos, ya, bueno, entonces no hago nada porque no puedo mover la aguja. Y la buena noticia es que para eso ustedes están en el lugar correcto. Esta es una foto del Shift Day del año pasado. Y de la misma manera que el año pasado, todos ustedes están aquí con las mismas preocupaciones. La persona que está a tu izquierda, a tu derecha, adelante y atrás, está pensando en las mismas preguntas que tú, pero no conversan
Si solamente conversáramos sobre estas cosas un poco más, crearíamos espacios de oportunidad para generar impactos sistémicos y a escala mucho más grandes. Entonces, 3 cosas que puedes hacer: experimenta, distribuye tus apuestas y, por favor, colabora. Lo único que no puedes hacer es no hacer nada. Lo único que no puedes hacer es quedarte en la banca y no tomar ninguna decisión, dejarte paralizar por la ansiedad. Ante la incertidumbre radical que estamos viviendo, yo sé que es muy natural que las organizaciones pregunten, ya, pero ¿cuál es el retorno de la innovación? Pero ¿cómo sé que esta inversión que estoy haciendo acá me va a generar un retorno importante? Y yo creo que esa es la pregunta más equivocada posible. ¿Por qué? Primero, porque no se puede, creer que eso se puede medir es mentira. Vas a gastar un montón de plata en obtener un montón de data que en la práctica no sirve para nada. Entonces, esa no es la pregunta correcta que deberíamos estar haciendo. La pregunta correcta es, ¿cómo reducimos el costo del aprendizaje? ¿Cómo hacemos que sea tan fácil, tan barato y tan rápido experimentar que ya ni siquiera nos preguntamos cuál es el costo, ya ni siquiera nos preguntamos si es que queremos hacerlo o no? El costo de correr un experimento debería ser menor al costo de tener la reunión donde decidimos si lo hacemos o no. Y en ese momento es que ya estás experimentando a una velocidad como nunca antes lo has hecho. Y eso es lo que nos encanta facilitar siempre que se pueda. Les dejo este código QR donde pueden conocer un poco más sobre mutaciones y muchos de los artículos y fuentes que les he mencionado hoy día los pueden encontrar ahí para aprender más. Recuerden que al final del día, si hacemos estas cosas, si experimentamos y si aprendemos, todo va a estar bien, todo va a estar bien. El mundo está en llamas, pero dentro de todo vamos a encontrar nuestro camino. Muchísimas gracias, ha sido un gustazo estar aquí con ustedes.